para salvarnos cuando en la cruz crucificado murió. En el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, damos lectura Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Palabra de Dios. ¿Quién es Jesucristo? Conocemos su vida, su niñez, su adolescencia, su ministerio. A través de Él llegamos a la vida. ¿Cómo fue su conducta, su caminar? Tantas preguntas que hay en base a Jesucristo. Jesucristo dice en San Juan 17:5, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. San Juan 1:1. Ahora pues glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesucristo es el Hijo de Dios, dice la imagen de Dios. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Muchas veces queremos nosotros descifrar el rostro de Dios. Sin duda que la palabra de Dios nos da pautas cómo era su aspecto físico. Dice que era nazareno porque no pasaba navaja sobre su cabeza y se abstenía de vino y de sidra. Era santo por el modo de dejar crecer su cabello. Era descendencia de la tribu de Judá, tenía esos rasgos típicos de los semitas. Tenía una barba, dice en Isaías 56, di a mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Entonces Jesús era un hombre que tenía un aspecto físico, en verdad. Como niño, a los 8 días fue circuncidado, a los 2 años fue perseguido para matarlo, huyendo a Egipto. Ya cuando tenía 12 años, dice que subiendo a Jerusalén, estaba sentado en el templo, en medio de doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. No se conoce mucho de ese paso hacia la adultez, pero nos dice en San Lucas 2:51, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Vemos que Jesús creció sano en sabiduría, en la palabra de Dios. Creció en la gracia, en la bondad, en la misericordia, bajo la ordenanza, la crianza de sus padres y de un Padre que es Dios Todopoderoso. Se dedicó a la carpintería. Estando ya adulto, se hizo eunuco por causa del reino de los cielos, como dice San Mateo capítulo 19, versículo 12.
Hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Mire, nuestro Señor Jesucristo empezó su ministerio. Nos describe San Mateo 4, 17 al 25, y entonces Jesús empezó a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y recorrió toda Galilea, enseñando, predicando, sanando, y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, los atormentados, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y Jesús los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Jesús empezó a predicar, pero como Él predicó la verdad, como Él predicó una palabra sana de Dios, haciendo ver que el hombre estaba lejos de Dios. Y a causa de esta verdad, tuvo muchos enemigos, aún teniendo milagros de sanidad. Fue menospreciado por los propios maestros de la ley. Nos dice en Isaías 53, 7, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que no escondimos de él su rostro, fue menospreciado, no lo estimamos, llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, fue herido de Dios y abatido, por nuestras rebeliones molido, por nuestros pecados. El castigo por nuestra pues fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Angustiado él, afligido, no abrió su boca, y como oveja delante de sus enemigos transquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Bendito Jesús, azotado, crucificado, por causa de reconciliar, de redimir, de perdonar, Él, todas las cosas que están en la tierra como están en los cielos, mediante la sangre de su cruz. Jesucristo es un ejemplo de servicio a Dios, de ofrenda a Dios. Él es el Cordero de Dios, el Cristo, el Mesías, el que debía venir. Pero Jesucristo, obediente, fue sepultado, pero resucitó. Resucitó. Habiendo pues resucitado, Jesús por la mañana, el primer día de la semana, se apareció a María Magdalena y después a 2 de ellos, y se apareció a los 11 mismos, dice San Marcos 16, 9 al 14. Y caminó 40 días, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, y ascendió al cielo. Mis hermanos, nos dicen Hechos 1, 9 al 10, y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, fue alzado, y les recibió una nube que le ocultó. Y estando ellos con los ojos puestos, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Él fue alzado, él fue resucitado, fue el primogénito de entre los muertos. Y se convirtió en la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia, el que conduce, el que es ejemplo. Bajo él fueron los fundamentos. Dice en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. También nos dice en Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Bendito el nombre de Jesucristo. Jesucristo es la luz del mundo. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el príncipe, es el rey de reyes, señor de señores. Jesús es maestro, es el abogado. Dice la palabra en 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado,
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El Cristo, el Hijo del Dios viviente, imagen de Dios invisible, el Alfa y el Omega, el Verbo de Dios, es el Cordero de Dios, es el Hijo del Hombre. Jesucristo tiene unos títulos: Emmanuel, Dios con nosotros, Hijo de David, Jesús Nazareno, Rey de los judíos, el Libertador, el Maestro, la luz del mundo, fiel y verdadero, la roca espiritual, el pan de vida, el agua viva, la vid verdadera, el buen pastor, la puerta, la vida eterna, el esposo, el buen samaritano, el sanador, el amén, el testigo fiel y verdadero, el que tiene las estrellas, el que estaba muerto y vive, el que tiene la espada aguda de 2 filos, el que tiene ojos de fuego y pies de bronce bruñido, el que tiene los 7 espíritus, el que tiene la llave de David, el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Bendito Jesucristo, Él es el que tiene la autoridad, el que tiene la potestad. Es importante hacer caso a esta palabra en San Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre Dios sino por mí. Necesito acercarme al Padre Santo Dios a través de Jesucristo. Él es la única autoridad. Él es el autor y consumador de la fe. Por mis pecados, por mis graves pecados, necesito aceptar a este Salvador del mundo, mi Redentor, porque en Hebreos 9:12 nos dice: y no por sangre de machos cabrios, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La sangre de Jesús nos lava y nos limpia de todo pecado. Recordemos San Juan 1:29. El siguiente día vino a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alabado sea Dios, el amor del Padre nos ha mandado un Redentor, un Libertador, un Mesías llamado Jesucristo. Necesito conocerlo, recibirlo y a través de él llegar a Dios y llegar a la bendita creación y llegar a la voluntad de Dios. Alabo y bendigo el nombre de Dios y a través de su Hijo Jesucristo, en quien se obtiene salvación y perdón. Amén. Glorias a Dios.